Hola, bona tarda a tothom. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en esta charla que hemos organizado hoy con Janet Stettner, la viuda de Louis Stettner, actualmente en exposición en el espacio 1 de KBR hasta el 15 de septiembre, y con Sally Martin Katz, comisaria de la exposición. Very welcome to both of you. We're really happy to have you here. Bienvenidas ambas, estamos muy contentos de que estéis aquí. Llamamos invitados o invitadas KBR, las protagonizan los protagonistas de las exposiciones, en este caso viuda y comisaria, y mañana tendremos la charla sobre la exposición de Paz Errázuriz y contaremos con la propia Paz en diálogo con la historiadora Laura Terré. Sin más, yo les paso la palabra a ellas, estarán presentando la exposición y charlando ellas mismas durante aproximadamente una hora y después abriremos un turno de preguntas, tanto para ustedes como para la gente que nos está siguiendo online, que recordamos, como siempre, que pueden trasladar las preguntas a través del chat del streaming y nosotros se las trasladaremos a ellas. Muchísimas gracias y un placer. Hola, yo me llamo Sally Martin Katz y soy la comisaria de la exposición retrospectiva de Louis Stettner aquí en la Fundación Mafre de Barcelona, que se inaugura mañana. Estoy encantada de estar aquí para poder describir brevemente la exposición y luego tener un diálogo con Janet Stettner. La carrera de Louis Stettner se prolongó durante aproximadamente 80 años y realizó miles de fotografías, una obra con gran apoyo de la crítica a lo largo de su carrera. Además, fue profesor, escritor y un puente entre el mundo de la fotografía en las ciudades de París y Nueva York, donde pasó la mayor parte de su vida. Cuando pensamos en las estrellas de la fotografía del siglo XX, se nos ocurren nombres como Robert Frank, Henri Cartier-Bresson o Dorothea Lange, pero no se nos viene a la mente tan a menudo Stettner. Y en la exposición yo quería abordar esta omisión. ¿Por qué no es Stettner reconocido como uno de los grandes de este género? Yo creo que lo merece y espero poder explicaros por qué hoy. La exposición es la retrospectiva más amplia de la obra de Stettner que se haya hecho nunca y se inauguró el año pasado en Madrid, que fue la primera vez que se expuso la obra en España. La exposición está organizada cronológicamente con sus obras de sus primeros años en Nueva York hasta su primera época en París y luego su época posterior en París y después su salto a la fotografía en color y finalmente la serie de la región de Les Aspilles en Francia. Realmente es un recorrido por la historia de la fotografía, aunque él no ocupe el lugar que se merece en el canon. Stettner nació en Brooklyn en 1922 y murió en París en el 2016. Consiguió su primera cámara como adolescente y empezó a explorar las calles de su ciudad de Nueva York. Después se unió a la Photo League, donde absorbió la tradición de la fotografía con responsabilidad social y se hizo amigo de Weegee, de Sid Grossman, de Paul Strand y de otros grandes fotógrafos. Después fue fotógrafo de guerra en la Segunda Guerra Mundial y la experiencia de luchar contra el fascismo y la camaradería que sintió con las tropas le generó una creencia duradera en la nobleza inherente del hombre corriente. Después de la guerra fue a París a estudiar cinematografía con una beca del ejército. Inicialmente pretendía estar solo 3 semanas, pero al final se quedó 5 años. Durante esta época estableció una gran alianza y amistad con Brassai, con la ciudad, con su gente, y en las siguientes décadas viajó entre ambas ciudades durante estancias bastante largas. Así que su obra está marcada por esos dos puntos geográficos: la estética de las calles de Nueva York, pero también la perspectiva humanista, lírica, francesa, que combina para dar lugar a un estilo realmente único en su enfoque en la fotografía. Aquí me gustaría proyectar el credo de Stettner, su filosofía personal sobre la fotografía
y la habilidad que tenía no solamente con la fotografía y con la cámara, sino también con la pluma, porque realmente transmite maravillosamente ese propósito, esa misión que le guía. Y encuentra la inspiración no solamente en fuentes fotográficas, sino también literarias. Y en la exposición intentamos resaltar también su amor por la poesía de Walt Whitman y los escritos de Karl Marx también, y ver la influencia de esas fuentes literarias en su obra. Como decía, Stetner comenzó su carrera en Nueva York. Aquí tenemos algunos primeros ejemplos de su exploración de las calles de la ciudad con su cámara. Y luego la siguiente serie que aparece en la exposición, su serie del metro, que creó en 1946, donde muestra su fascinación por la vida diaria de los neoyorquinos corrientes que viajan de vuelta o al trabajo, y con esa fascinación constante que también vemos en su serie sobre la estación Penn que hizo unos años después. El vagón del metro se convierte en un microcosmos para los distintos personajes y clases sociales que conviven en la ciudad. Y luego, cuando Stetner llegó a París en 1947, empieza a fotografiar una ciudad que acababa de ser liberada de la ocupación nazi. Unas primeras fotografías en las que no hay presencia humana, a diferencia de la mayor parte de las otras obras de la exposición, y que realmente comunican ese sentimiento melancólico de la posguerra, de una ciudad que lucha por volver a la vida después de la guerra, mostrando también esa pérdida de población y la ausencia de los seres humanos. Para crear esta serie trabajaba de madrugada con su cámara de 8x10, y hay algunas personas que aparecen en esas primeras obras, pero en general son figuras solitarias o figuras que se ven muy al fondo o separadas de la multitud urbana. Me parece que este es un ejemplo particularmente claro, con todas esas figuras al fondo en el café, pero nuestra atención se fija en esta persona contando monedas para pagar su bebida. Y como decía Stetner, las personas a menudo se trasladan al trasfondo social. A veces hay ira, a veces tristeza, comentario social, pero siempre un tamaño mayor que el natural. Yo creo que es un comentario muy bueno de su espíritu y de su proceso. En la siguiente fase vemos la relación de Stetner con la naturaleza, una temática que revisitó a lo largo de su carrera varias veces. En el año 56 acompañó a dos pescadores españoles durante 2 días en Ibiza mientras realizaban su pesca diaria. La composición de las fotografías fragmenta los cuerpos de los pescadores al realizar su trabajo, reflejando la estrecha proximidad de Stetner con ellos en ese pequeño barco, y utiliza el espacio negativo para enmarcar las fotografías, presentándoles un único gesto que es casi teatral, en mi opinión. Son casi como figuras más que cuerpos en el espacio, y el efecto es reforzar su fuerza, su vitalidad, su individualismo y su dignidad humana como hombres trabajadores. Además, Stetner fotografía a agricultores holandeses en este caso, también niños jugando, familias descansando en la playa, disfrutando de la belleza del paisaje, de la serenidad del mundo natural, imágenes que reflejan un momento de descanso del trabajo y del entorno urbano. La tercera sección incluye fotografías que realizó Stetner en los 50 y los 60 en Nueva York. A diferencia de esas primeras fotografías del metro de Nueva York, en las fotos de la estación Penn del año 58 fotografía a los viajeros desde fuera de los trenes y elige composiciones que nos dan la sensación de que él está mirando hacia un espacio íntimo, capta esos momentos tranquilos de soledad dentro del entorno abarrotado de los trenes y de la estación. Sus sujetos ocupan una especie de espacio liminal,
según se preparan para trasladarse entre la ciudad y su lugar de destino. Y pienso que esta serie realmente muestra el increíble talento de Stettner para elegir rostros entre la multitud, para realmente centrarse en una persona concreta y captar sus emociones, invitando a los espectadores a imaginar sus historias. A mí me encanta esta tensión entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo público, lo compartido. Y yo creo que realmente esa tensión es lo que hace que esta serie sea tan magnífica. Me encanta que haya ese borde que siempre mantiene esa ventana del tren, sobre todo en la imagen de la derecha, como borde para enmarcar su posicionalidad, para mostrar que él no está inmerso en esa escena, que está mirando desde fuera, que hay esa distancia. Y eso nos permite entender cuál es su perspectiva. Él está mirando hacia adentro desde fuera. Y pienso que las imágenes de esta época en Nueva York también utilizan estrategias similares para la composición, para realmente transmitir la experiencia, el confinamiento del entorno urbano y mostrando cómo están situadas las personas dentro de estas estructuras, de esta arquitectura urbana. Y el Paseo de Brooklyn, es uno probablemente es una de sus fotos más conocidas y realmente demuestra su capacidad de trasladar esa alegría al estilo de Whitman que se puede sentir en la ciudad. Es una figura casi estática, disfrutando del sol como si estuviese casi desmayado por la emoción del paisaje de Nueva York. A mí me parece una foto muy emblemática de esa actitud de admiración que siente Stettner para con las demás personas, para con el arte y con la vida. Y la siguiente serie de fotografías de esta época son de Nancy. Pasa 5 días fotografiando a una beatnik en Greenwich Village porque la ve como una especie de símbolo del cambio cultural que se está produciendo con esa generación beat. Luego pasamos ya a los años 70, una década de obras en las que se refleja el compromiso de Stettner, fotografiar trabajadores, manifestaciones y la ciudad de Nueva York con su perspectiva humanista y política. En los años 70, Stettner apoyó el movimiento de las Panteras Negras, su compromiso con la justicia social y su enfrentamiento contra la guerra de Vietnam. Viajó por fábricas en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Unión Soviética, fotografiando a los obreros, con un compromiso que le duró toda la vida con la temática del trabajo, con imágenes vinculadas con su compromiso político y sus creencias marxistas. Sus fotografías no pretenden que los trabajadores nos den pena ni tampoco los glorifica, simplemente muestra a los trabajadores tal y como son, mostrándoles quizás cómo les gustaría ser vistos, celebrando su fuerza, su individualismo, su humanidad. Lo que también me parece importante es ese marcado de estas imágenes que realmente extrae a los trabajadores de su contexto industrial, centrándose en lo humano y no en las máquinas. Y lo mismo con sus fotografías de manifestantes en los 70, donde hay un elemento de humanismo similar, con esos gestos que reflejan la fuerza y las aspiraciones de la gente de esa época. Para Stettner, la gente corriente eran siempre un objeto de interés para su obra fotográfica. Les veía con una belleza casi heroica. A partir del año 71 y hasta el 79, publicó una columna mensual en la revista Cámara 35 con el título de Speaking Out, donde expresaba sus opiniones y críticas sobre la fotografía contemporánea, rindiendo homenaje a grandes fotógrafos de su círculo como Brassai, Weegee, y los ejemplos que vemos en esta diapositiva. Y en la quinta sección aparecen obras creadas desde los años 80 hasta el 2000. Leyó mucho durante toda su vida, como dije, eh, tenía muchísima afición por Walt Whitman, llevaba su
obra Hojas de hierba consigo siempre cuando salía a fotografiar en las calles. Aquí vemos una de sus copias de ese libro que llevaba consigo siempre y me encantan ver esas notas a pie de página en los márgenes con sus propias opiniones y sus propias poesías escritas ahí en los márgenes. Y le atraían particularmente también el barrio del Bowery en Estados Unidos, que estaba casi desapareciendo, y fotografiaba a las personas sin hogar y decía que en sus rostros veía un mapa de la humanidad. Me parece algo maravilloso. Lo que me gusta particularmente también es esos primeros planos, cómo enmarca los rostros, que era algo muy habitual en él, y realmente les está viendo como personas individuales, cada una con su nombre, su historia, y no definidas por sus circunstancias ni por el entorno de las calles en las que viven, que excluye completamente de la imagen, no nos muestra nada de la calle. Realmente no vemos el barrio del Bowery, solo vemos a la persona, que es lo que a él le interesaba y le motivaba. Muchas de sus fotografías de esta época también tienen una composición en la que vemos sombras, reflejos, también angulaciones en las que pretende homenajear la vida de la ciudad en todos sus aspectos. Y la penúltima sección se centra en sus obras en color de los años 2000. Empieza a experimentar con la fotografía en color en los años 90 y obtiene varias imágenes en color importantes de Nueva York después de haberse instalado permanentemente en Francia en el año 90. Vuelve, de hecho, a Times Square, algo que inspiró a muchos fotógrafos del siglo XX, y su uso del color capta esa sobrecarga sensorial de esa plaza y esa sensación de caos que también utiliza con esas composiciones oblicuas. Y finalmente, en la última sección de la exposición, vemos cómo vuelve a fotografiar la naturaleza, creando una serie de Les Alpilles en la Provenza francesa, en 13 viajes del 2013 al 2016. Para Stettner, este era un lugar mágico, increíblemente fotogénico, con esa combinación de luces y sombras, y aunque no aparecen figuras humanas, en Les Alpilles Stettner pretende capturar lo que él llama la humanización del paisaje, que creo que tiene sentido teniendo en cuenta el resto de su obra. Es casi como si estuviera personificando esos árboles, permitiendo que asumieran vida propia. Y son espacios íntimos para la contemplación. Stendhal tenía 90 y tantos años y no le resultaba ya tan fácil recorrer los espacios urbanos a esa edad. Y estas imágenes nos muestran el mundo natural con toda su belleza y en paz. Y yo creo que cualidades que reflejan también su perspectiva filosófica en este momento de su vida. La exposición termina con un vídeo en el que escuchamos a Stettner hablar de su obra con sus propias palabras, que creo que es una buena forma de terminar. Y bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy conmovida de que estéis todos aquí porque cuando ves la obra de Louis en casa, en privado, habiendo sido parte de su creación y de su proceso, es una experiencia muy diferente verlo expuesto para el gran público. Y la verdad es que me está conmoviendo mucho esta experiencia de estar aquí sentada delante de todos vosotros hoy. Espero poder compartir un poco sobre quién era, qué es lo que le motivaba y daros una idea de en qué pensaba cuando hacía sus fotografías y quién era como persona. Así que si os puedo transmitir algo de eso que permita enriquecer vuestra vista de sus fotografías, estaré encantada. Y bueno, yo quiero decir que la verdad es que ha sido un grandísimo placer poder trabajar contigo estos últimos casi 7 años. En el legado de Luis empezamos con un proyecto para el Museo de Arte Moderno de San Francisco en el 2018 y que culmina con esta gran retrospectiva en Madrid y ahora en Barcelona. Y la verdad es que ha sido maravilloso colaborar contigo y poder entrar en el mundo de la obra de Luis. Encantada de poderla compartir
puesto que he sido siempre muy fan de su obra, encantada de poder compartirla. Así que, Janet, tú estuviste casada con Luis desde 1981 hasta su muerte en el 2016. ¿Cómo os conocisteis? Pues esa es una historia muy corta, porque yo vivía en Nueva York e iba a casa desde el trabajo un viernes por la tarde y se rompió el metro en Times Square y Luis estaba sentado a mi lado, empezamos a charlar, nos bajamos del metro, salimos el día siguiente y nos casamos 2 meses después. Así que fue todo muy breve y muy inmediato. Y bueno, a veces el destino, ¿no? Como la fotografía, hay que aprovechar las oportunidades y los momentos. Y bueno, por motivos que desconozco, pues se ve que tenía que ser. Y así sucedió. Y yo encantada, por otra parte. Así que sí, así fue como empezamos. Yo inicialmente había sido artista también y terapeuta del arte, que probablemente viene bien para estar casada con un artista. Y fue útil, la verdad, porque es como si lo que hice en distintos momentos de mi vida me hubieran preparado para ser la mujer de Louis. Bueno, así es como empezamos. Y tendría que haber sabido desde el principio que, bueno, yo estaba en el cuarto de revelado en la mañana de nuestra boda, o sea que su obra realmente era lo fundamental. Me importaba mucho a mí, le importaba mucho a él y bueno, pues ese fue el comienzo. Y estuvimos casados 35 años. Pasamos los primeros 9 años en Nueva York y después nos trasladamos a París. Estuvimos allí un año y yo ahora llevo ahí ya 35 años. Creo que estar en Europa, donde la obra de Luis ha recibido mucho más apoyo que en Estados Unidos. A lo mejor tampoco puedes ser nunca profeta en tu propia tierra, pero pienso que la vida en Europa de alguna manera me gustaba más a Luis y además yo creo que se valora el arte de una forma que quizás no es necesariamente posible en Estados Unidos. Paro ahí. Una influencia muy importante en la vida de Stettner fue su experiencia de los momentos posteriores a la bomba de Hiroshima y a la guerra. Nunca hacía referencia directamente a la guerra en su obra, pero sí que le marcó con esa fe inquebrantable en la grandeza del hombre corriente. ¿Cómo crees tú que le afectó la guerra en su trabajo como artista? Bueno, yo creo que fue parte de una serie de cosas. Es verdad que Luis nunca habló de fotografiar en Hiroshima, a mí nunca me habló de ello. Y fue a través de unos estudios que hice después que cuando descubrí que él, bueno, encontré en una carta de un periodista una descripción, bueno, no, espera, una entrevista que hizo Luis con un periodista en el año 49 en la que hablaba de su experiencia en Hiroshima. Y yo creo que la guerra le influyó, pero que también hay que tener en cuenta que Luis nació en el año 22 y por lo tanto vivió la Gran Depresión como adolescente y luego se alistó en el ejército y acabó llegando a Hiroshima aproximadamente 3 semanas después de haber caído la bomba y estaba allí fotografiándolo con 22 años. Y la guerra acabó y él, como había sido parte de la Photo League, pues se vio implicado en las persecuciones de McCarthy en los años 50 y perdió su trabajo para el Plan Marshall. A los 28 años había pasado por la Gran Depresión, la Guerra Mundial, la bomba atómica y a pesar de haber luchado por su patria contra el fascismo, se quedó sin trabajo por sus opiniones políticas izquierdistas. Y yo creo que esto le marcó, en cierto sentido, a toda esa generación. Les marcó mucho la guerra y todo lo que pasó después.
Y él tenía opiniones políticas muy firmes que yo creo que se vieron forjadas por todos estos acontecimientos mundiales. Y bueno, me resulta raro hablar de él de esta forma porque nosotros vivíamos mucho en el presente cuando estábamos juntos, pero como ahora he estado estudiando su pasado a través de sus escritos y demás, y él en realidad era incapaz de ser de otra manera y tenía unas creencias y unas opiniones muy firmes que yo creo que le permitieron fotografiar lo que quería, aunque a lo mejor no resultase lo que estuviese más de moda, y sobrevivirlo, como alguien totalmente entregado a la fotografía. Pues sí, totalmente. La verdad es que era un socialista convencido, creía en la lucha por la justicia socioeconómica y lo mantuvo toda su vida. Pero ¿cómo describirías la relación entre sus opiniones políticas y su obra? Bueno, pues tampoco es que saliera a fotografiar todas las manifestaciones, pero sí que al fotografiar lo que a él le importaba de la vida diaria, era su manera de hablar sobre la fortaleza del ser humano. Y lo que se vive a diario es lo que a él le parecía importante. No sé si eso contesta a tu pregunta, pero bueno, sí, pero lo entiendo. Sé que bueno, lo hemos hablado, aunque nunca he tenido la oportunidad, nunca tuve la oportunidad de conocer a Luis. Empecé a investigar y a trabajar con su obra en el 2017, pero tengo la sensación de que a través de su obra, de sus escritos, de ti, de su familia, he conseguido llegar a conocerle de un cierto modo y entender su amabilidad, su gran corazón y sobre todo su gran alegría de vivir. ¿Puedes hablar un poco más sobre Luis como persona? ¿Cómo era convivir con él, estar con él? Bueno, pues dos de nuestros hijos están aquí entre el público y te podrán dar su... Ahí está también mi hermano, su cuñado. ¿Cómo describiría yo cómo era? No os ríais. La verdad es que era como una fuerza de la naturaleza. Luis te decía lo que opinaba de forma muy directa. Y la persona que conocía nunca le olvidaba, aunque solo hablasen con él un minuto. Y atraía a gente interesantísima. Yo podía quedarme callada y él atraía a gente interesantísima de todo tipo de campos. La verdad es que nunca fue nada elitista, era muy abierto a todo tipo de personas y le encantaba la vida de una forma que cuando lo cuento puede parecer muy prosaico, pero yo nunca había conocido a nadie que apreciara tanto estar vivo, cada segundo de estar vivo. Y bueno, puedo decir, por ejemplo, que cuando yo le seguía y le llevaba la bolsa con la cámara en su trabajo, veías la intensidad que sentía con su personalidad, y siendo fotógrafo estaba muy alerta a cada momento, a cada escena que se le presentaba ante los ojos para elegir qué fotografiar, con lo que estaba muy presente, estaba siempre muy vivo por ser fotógrafo y por su personalidad. Era capaz de observar y de hacer las fotos que hizo. Claro, yo creo que eso también es la principal conclusión que podemos sacar de la exposición, hacernos esa idea de sus ganas de vivir y de su disfrute de la vida y resaltar su humanidad. Eso espero que transmita las obras que se han seleccionado y cómo se han colgado, porque realmente tenía esa conexión tan potente con sus sujetos que rara vez se ve en la obra de otros fotógrafos. ¿Cómo describirías tú en este sentido cómo sentía Luis lo que es ser humano y lo que se debe valorar de nuestras vidas humanas?
Yo creo que la compasión, voy a decir esa palabra, porque era una persona enormemente empática y compasiva para con todos los seres humanos que intentan salir adelante en este mundo. Porque, por ejemplo, a veces se me quedaba mirando y me decía, ¿cuál es el sentido de la vida? Y no lo decía así a la ligera, no intentaba hacerse el listo, mm, mm, que realmente quería hacerse una idea de por qué estamos aquí, de para qué estamos aquí. Y tenía una actitud bastante filosófica en muchos aspectos de la vida. Y se me ha olvidado lo que quería decir. Tú sigue, pregúntame más cosas. Bueno, a lo mejor nos podrías hablar de su proceso. Sé que trabajaba a diario. ¿Qué es lo que crees que le impulsaba a seguir trabajando prácticamente hasta el final de su vida? Bueno, pues yo creo que tenía muchísima vitalidad. Esa es una cosa. Normalmente tenía algunos temas que le interesaban en cada momento y por lo tanto salía a perseguir ese interés y era un poco obsesivo también en su forma de trabajar. Podía ser una temática como la del barrio del Bowery, donde iba durante meses y fotografiaba eso. Y después, quizás después de 2 o 3 meses, empezaría a revelar, porque él revelaba todas sus propias fotografías y esa era una parte muy importante de su trabajo. Y yo creo que eso lo aprendió de la Photo League, el- que el trabajo con los negativos era una parte integral de la obra y por lo tanto él revelaba todas sus propias obras y pasaría quizás 3 o 4 semanas revelando y luego pasaría a otro tema probablemente. Y por cierto, te diría que te- haría esas hojas de contactos y después luego decidiría cuáles eran las mejores imágenes y con esas haría unas copias de trabajo y de esas copias de trabajo luego decidiría cuáles serían, pues las llamábamos las número uno y luego las número dos pues las dejaba a un lado. Y yo recuerdo que estaría ahí tumbado en la cama y las estaría mirando y luego las iría tirando al aire, a un lado de la cama las mejores y al otro lado de la cama las peores. Y así es como las iba seleccionando. Así que bueno, pues así era un poco su proceso. Hombre, era muy prolífico también a la hora del revelado, ¿no? Revelaba muchísimos ejemplos del mismo negativo y ese proceso cómo era también para decir cuál era la mejor copia y cuántas veces repetía el revelado hasta conseguir la perfecta. Sí, ¿cómo decidía cuál era la perfecta? Pues llegaba un momento en el que elegía lo que él llamaba la copia maestra. Si alguna vez quería volver a hacer una copia, que lo hacía de vez en cuando, pues esa copia es la que utilizaría como guía, digamos, como punto de partida. Aunque también hay que decir que a veces también pensaba que podía reinterpretar los negativos. Por ejemplo, sus primeras obras las empezó a revelar en París, en una bañera, en un hotel, y por lo tanto las imágenes son como de este tamaño, algunas son bastante pequeñas, y posteriormente, cuando tuvo mejores instalaciones, pues pudo volver a revelar cosas que de otra manera, pues, o en las imágenes en las que veía cosas que antes no había habido. Además, claro, con la práctica también se le fue dando mejor, 50 años de revelar, 60 años de revelar, pues vas mejorando. Así que bueno, ese fue más o menos su proceso. ¿Y cómo describirías su proceso creativo a la hora de pensar en qué temática iba a tratar en su siguiente serie? ¿O cómo decidía embarcarse en una serie de obras en concreto? ¿O qué le llevaba a explorar un tema concreto? ¿Y cómo pasaba desde la idea a planificar las salidas a las calles, a realizar el proyecto?
Pues la verdad es que eso no te lo puedo contestar muy bien, porque a veces eran cosas que de repente le interesaban. Por ejemplo, le interesaba muchísimo la arquitectura y pues se ponía a leer un montón de libros de arquitectura y luego pues salía a hacer fotos de la arquitectura. A veces tenía que ver con lo que estaba leyendo, pero lo que decidía fotografiar y cómo pasaba de una serie a otra, pues es algo que se le iba ocurriendo por su cuenta. No lo compartía conmigo, esa decisión, o cómo la tomaba. Bueno, pues sé que leía muchísimo y en la exposición queríamos dejar claro que Stetner era un fotógrafo muy literario, como he dicho, influido por figuras como Walt Whitman, Karl Marx o incluso Shakespeare. ¿Nos puedes hablar un poco de la función de los libros y de su afición por la lectura en su obra? Claro que sí, sobre eso puedo decir algo. Yo creo que Luis siempre fue muy aficionado a la lectura. Recuerdo que tenía una copia de Platón en la tienda de campaña, en una foto cuando estaba en el ejército, o sea que se la llevó con él claramente. Y además fue autodidacta también como fotógrafo, porque en esa época, en los años 30 y los 40, no había cursos de fotografía, no había ninguna universidad que tuviera un curso de fotografía. Y por lo tanto, lo que hacía Luis era ir a la Biblioteca Pública de Nueva York, donde había una colección muy extensa de libros y aprendió por su cuenta sobre la historia de la fotografía, porque cuando decidía meterse en algo lo hacía en muchísima profundidad. Por ejemplo, también fue al Metropolitan, donde había una colección maravillosa de obras de Stiglitz y de, bueno, no sé qué más, pero me contaba que cuando tenía 15 años iba al museo y era capaz de pedir que sacaran fotos del artista que le interesaba y se las traían en un carrito y con 15 años pues las podía mirar. Seguro que ahora eso no será posible ya, pero entonces sí lo era. Y bueno, pues ya había esa gran curiosidad que le fue inspirando, ya sea a través de la lectura o viendo arte de otros artistas, que le fue enseñando. Y la palabra escrita, desde luego, que tuvo un papel crucial en su existencia. Sobre todo Shakespeare, por ejemplo. Amaba a Shakespeare. Bueno, la verdad es que era un hombre del Renacimiento también. Y merece la pena señalar de que además de ser fotógrafo, también esculpía y pintaba y generó muchas obras en otros medios, incluso vídeos también, sin mencionar también todos sus escritos para la revista Cámara 35, como decía antes, y artículos en diversas revistas que también escribía él. Es decir, que tenía múltiples canales para su expresión artística. Sí, yo creo que tenía una mente tan hiperactiva que hasta a él le agotaba, yo creo, a veces. Te puedo dar un ejemplo. Si se aburría, escribió una serie de obras en francés. Eso es lo que hacía cuando no sabía qué hacer, pues se ponía a escribir obras de teatro en francés, por ejemplo. Stetner pasó la mayor parte de su vida o bien en Nueva York o en París. ¿Cómo crees que le influyó cada una de esas ciudades en su exploración como artista de la vida urbana? ¿Y qué diferencia hubo en la influencia de las dos ciudades en cuanto a su estilo o temáticas, estética? Bueno, en algunos de sus escritos habla de Nueva York y de París como sus madres espirituales. Uno que le crió a través de la adversidad, que fue Nueva York, y París, que le crió con amor. Así que yo creo que tenía esa sensación de las dos ciudades. La forma en que las fotografía, yo creo que no hay mucha diferencia, porque él simplemente salía a ver lo que había en la calle. El enfoque es el mismo. Y bueno, yo creo que sí. Bueno, a lo mejor cambió inicialmente cuando fotografiaba París en esos primeros años, cuando fotografiaba ese París vacío.
Pero yo en Nueva York no recuerdo que fotografiara nunca una Nueva York vacía. Siempre había gente por ahí y era un entorno distinto, yo creo, para él. Entonces, sería difícil encontrar una ciudad vacía en Nueva York a cualquier hora, a lo mejor en Brooklyn, no sé. Bueno, yo creo que era la misma persona en dos contextos distintos. Y lo que era diferente para él es cómo le aceptaba a él y a su obra Nueva York y cómo le aceptaba Francia, que no pasaba nada por ser de izquierdas allí, ni tener las opiniones políticas que él tenía. No era algo problemático. Y eso tal vez es el motivo por el que se quedó tanto tiempo. Sí, claro, por supuesto. Pero también necesitaba de vez en cuando esa adversidad de Nueva York. Volvíamos a Nueva York todos los veranos para que recibiese su dosis de Nueva York. Pero me encanta que sirviera como puente, ¿no?, entre estas dos comunidades en cuanto a las comunidades de la fotografía en París y en Nueva York. Y no solo como fotógrafo, sino también, en cierto modo, como embajador cultural a través de las exposiciones que organizaba en 1948 cuando vivía en París. Para la Photo League en Nueva York organizaba una exposición de fotógrafos franceses actuales que incluían obras de Brassai, de Dono, y bueno, para muchos de ellos fue la primera vez que se expuso su obra en Estados Unidos. Así que Stettner realmente sirvió como puente, como embajador cultural, llevando estas dos comunidades a conocerse. Así que yo creo que tuvo una función muy significativa también. Por estar conectado con ambas ciudades, pudo desempeñar ese papel tan importante de puente entre ambas. Yo creo que es verdad, sí. Y otro aspecto que resalta la exposición es la multiplicidad de estilos y temas que caracterizan su obra. ¿Cómo definirías tú la obra de Stettner? Y sé que es muy difícil esta pregunta, pero ¿crees que hay alguna imagen que pueda ilustrar mejor que ninguna otra su enfoque? No, la verdad es que creo que no, no existe una fotografía que sea la típica de él. ¿Cómo contestar a esta pregunta? Yo tengo, por supuesto, mis favoritas mías, pero la verdad es que sí que hay una amplitud y una diversidad tan grande de imágenes y de temáticas en su obra. Hay algunas que a mí personalmente me atraen más que otras. Yo creo, bueno, tengo que hablar de los alpilles. Al final de la vida de Luis, estuvo fotografiando esos árboles en la región de Les Alpilles y ahí volvió a la cámara de 8x10, que es la que usaba en 1947, y tenía 90 años. Y ahí estaba con la cámara de 8x10, el trípode, las lentes. Pero la verdad es que para mí fue bastante mágico verle hacerlo porque estaba en el momento cumbre de su dominio de la técnica para poder transmitir lo que era la naturaleza. Yo creo que él era consciente de que estaba cerca del final, pero había algo en la naturaleza que iba más allá de las personas y que le llevaba a un lugar más espiritual, quizás. Y luego volvía a casa y sacaba unas copias enormes y se acordaba de cuánto tiempo había que hacer en cada caso. Bueno, la verdad es que esto lo siguió haciendo casi hasta el final mismo. Se expuso esa obra en una exposición en el Centro Pompidou en septiembre del 2016 y él, después de que se expusiera su obra en el Pompidou, para él fue llegar a la cumbre absoluta, fue como, yo creo, la cumbre de su carrera y además, habiendo trabajado siempre a su manera, y se me quedó mirando y me dijo, he terminado con Les Alpilles
porque si sigo voy a estarme repitiendo, ya no lo voy a superar. Lo habían expuesto en el Pompidou y 3 semanas después había fallecido. Así que fue como si le hubiera surgido otra cosa que hacer. Había terminado aquí en la Tierra y se llevó su energía a otro lugar. Nos dejó, pero con todas esas fotografías que para mí, pues, era casi como una colaboración entre nosotros, porque yo le llevaba la bolsa, pero pienso que nos dejó algo, sí, y que esto, que lo pudiera seguir haciéndolo 3 semanas antes de cumplir los 94, imaginaros la energía que tenía esa persona. Sí, sí, una fuerza de la naturaleza, como decías. Sin duda, es increíble que tengamos casi 80 años de obra, porque eso también es muy, muy poco frecuente, tener una carrera tan larga y tan amplia y con tanta obra excelente. Me pregunto si la gente tendría preguntas, porque todavía nos queda un poquito de tiempo. Sí, pero antes, sobre el tema de la colaboración, te quería preguntar, porque sé que tú le ayudabas en el proceso de revelado y tus hijos también, y también le ayudabas a elegir qué fotos imprimir, pero ¿puedes describirnos cómo colaborabais, qué buscaba Luis, en tu opinión, en las imágenes que presentaba al mundo? Bueno, él lo define muy claramente en un ensayo que escribió al principio de su carrera que se titulaba La imagen indestructible. Y era una especie de manifiesto que él escribe sobre lo que quería con su obra, y quería que fuese algo que perdurara, que fuese más allá de las tendencias del momento. Había hablado de que la historia guarda pocas cosas y qué es bueno, qué es lo que luego queda para la historia y lo que recuerda la historia. Y él escribió que le hubiera gustado simplemente poner 100 fotos en una maleta que luego la historia se llevase con ella. Y eso es lo que quería. Quería dejar 100 imágenes que fuesen importantes 100 años después. Así que yo creo que ese tipo de imágenes que hablan a las siguientes generaciones, que son casi clásicos, digamos, yo creo que eh, hablábamos de las imágenes y acordábamos si tenían algo que pudiese hacer que perduraran más allá del momento, ¿no? Sí, pues eso nos lleva muy bien, yo creo, a la siguiente pregunta con la que quiero terminar, y es, ¿cómo crees que querría Luis que fuera su legado y cómo crees que le gustaría que se le recordase? Supongo que esa maleta de la que nos has hablado es una buena imagen. Bueno, yo creo que él querría ser recordado con lo que se ha hecho aquí, en Mafre. Él quería que el gran público viese su obra. Él quería, porque, bueno, teníamos que ganarnos la vida. Pero el dinero a él nunca le motivó. No era de esa generación de fotógrafos que vendieron muchas fotos y que supieron vender muy bien su obra. Yo creo que él simplemente quería dejar un legado para futuras generaciones, para que todo el mundo las pudiera ver, no solo gente que se pudiera permitir comprarlas, sino todo el mundo. Por lo tanto, estaría feliz con esta exposición. Sí, feliz. Bueno, yo feliz también de estar aquí. Muy bien, pues entonces ahora ya podemos pasar
a ver si hay preguntas desde la sala. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, tendría una pregunta. Well, I will try to ask you in English. A ver si no Ah, intento hacerla en inglés. La pregunta sobre la técnica. Trabajaba con una técnica analógica, ¿no? ¿Qué pensaba de la nueva tecnología de la fotografía digital, de todas estas nuevas técnicas que permiten a todo el mundo ser fotógrafo hoy en día? Bueno, sobre eso puedo decir un par de cosas. No tenía muy claro lo de lo digital, aunque la llegó a usar, pero él tenía una definición de la fotografía digital que no sé si debería compartir. A él le preocupaba el hecho de que la fotografía digital fuese, aunque fuese un milisegundo después en el tiempo, porque para él lo importante cuando hacía una fotografía era ese momento, esa luz incidiendo sobre la película y esa reacción química. Y para él eso era importante. Pero tenía una definición de la fotografía digital como que una fotografía digital es una reproducción de una fotografía que no existe. Sé que es un poco complicado y eso quizás refleja la forma de pensar de Luis un poco, pero luego se reconcilió un poco, pero bueno, lo probó y no le gustó. El trabajo que hizo en color siempre lo hizo con película de diapositiva. No sé qué pensaría ahora, porque también está el tema de cómo se entrena el ojo para realmente ver el momento. Si puedes hacer 500 fotos en 5 minutos y no tienes luego que ir a revelarlas, estás mirando realmente, estás aprendiendo a mirar, estás entrenando a tu ojo a ver el momento significativo. Y es importante ver ese momento significativo. ¿O es mejor encontrarlo después? Bueno, estas son preguntas que yo tendría, quizás. No sé si he contestado a tu pregunta. Yo tuve la maravillosa experiencia de seguirle 2 tardes por Times Square y verle fotografiar y fue increíble. Y dijo, a lo mejor gasto 100 rollos de película los días que paso aquí en Nueva York, en Times Square, no por la mañana, no por la tarde, y con suerte conseguiría a lo mejor 1 o 2 buenas fotografías. Pero luego le veía contigo y empezaría a trabajar con algunas copias de trabajo y empezaría, pues esta es buena, esta no, esta sí. ¿Cuál era su relación realmente con su propia obra? Porque algunos artistas son muy perfeccionistas y otros, pues, no. No, él era bastante perfeccionista, no todo le parecía bien. Y de hecho es verdad que podía, no sé, hacer 50, 60, 70 rollos de película y encontrar nada de lo que estaba buscando. Era muy exigente, digamos, con su propia calidad. Pero al elegirlas, como has dicho, esas eran las imágenes que seleccionaba para esas copias de trabajo y luego la siguiente vez que las volvía a filtrar, digamos, o seleccionar, pues era todavía mucho más exigente con lo que buscaba o lo que iba a imprimir, porque era un proceso y era mucho trabajo y mucho dinero revelar. Así que no podía ser cualquier caso, tenía que ser algo que realmente le resultase significativo a él. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó con esas fotografías de Hiroshima? Pues esa es una pregunta muy interesante. Estoy en ello. Tengo
un contacto con un archivero independiente, profesional del Archivo Nacional de la Administración Americana, y la persona que he contratado para ayudarme a encontrar estas fotos tiene experiencia en fotografía Segunda Guerra Mundial y fotografía de las Fuerzas Armadas. Yo he recabado en los archivos toda la información que he podido para darle unas pistas que le ayuden a encontrar esas imágenes de Louis. Hay 6 fotos que sí tengo, pero no estoy seguro de cuánto está atribuido, pero es una pregunta interesante porque yo estaba hablando con un ayudante que tuvo Louis no hace mucho tiempo y me contaba la siguiente historia. Y es que Louis y él estaban hablando en el cuarto de revelado y le preguntó a Louis cuál creía que era su imagen más significativa. Y bueno, Louis entonces tendría 70 y pico años. Y describe una fotografía que hizo durante la guerra de unos tanques japoneses sobre una colina, y los soldados con los que él estaba no los habían oído venir, y literalmente pues fue los tanques que aparecen en la cumbre de la colina y de repente los soldados empiezan a correr todos hacia él cuando los ven y él hace esa foto. Pero no sé si llegó a ver nunca esa foto, porque él entregaba la película y alguien pues la revelaba y decidía qué se hacía con ellas. Pero bueno, estoy intentando descubrir esto. Algo que acabas de decir también, me imagino que las conversaciones en un cuarto revelado tienen que ser muy íntimas. Y es interesante porque yo también soy artista y estoy ahora haciendo un proyecto y esa idea me resulta muy interesante. No lo había pensado, pero seguro que es así. Bueno, pues yo diría que lo que tengo que hacer es escribir o grabar a los distintos ayudantes que tuvo Luis en la sala de revelado, porque probablemente tuvo conversaciones muy diferentes de las que tenía conmigo, con ellos, y seguramente las preguntas que le harían ellos serían diferentes. Y sería interesante conocer esas respuestas, porque uno de los proyectos que hice después de fallecer Luis fue contactar con gente, amigos suyos y conocidos, para que me contaran cosas sobre él y conversaciones que habían tenido, para que cuando yo ya no esté, pues haya descripciones de gente que le conocía, que queden registradas y que históricamente eso creo que puede ser importante. Bueno, ya veremos. Bueno, yo espero que sí. Bueno, imagino que todos tenéis ya hambre, ¿no? Porque es casi hora de cenar. Hay una pregunta que ha venido de la gente que lo está siguiendo por internet. Gerald Harris dice: la foto de las 2 mujeres de Texas en Nueva York, tengo la sensación de que se reía un poco de ellas. ¿Tú qué opinas? Bueno, era capaz de hacer fotos que tuvieran un pelín de ironía y tenía sentido del humor, y eso y esa foto yo creo que probablemente podría ser una de esas fotos hechas un poco con humor. Pero por otra parte, también pensaba que probablemente eran 2 mujeres de clase trabajadora que llevaban esos trajes tejanos de los años 70, que era como se vestía la gente de domingo para irse a Nueva York. Sé que hay un elemento de humanidad, pero también quizás sí un poco de humor. Creo que esa es una observación válida, sí. ¿Algo más? No, pues entonces muchísimas gracias. Gracias por venir y ver la exposición de Luis. Me están saltando las lágrimas. Muchas gracias.